Dios te bendiga y bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios. El día de hoy concluimos esta serie de 3 temas acerca de la restauración, esta serie llamada Restaurando, con la cual estamos analizando las promesas que Dios le dio a su pueblo que estaba en el exilio, pero que no se quedaría ahí. Hemos aprendido a lo largo de estos capítulos que el Señor tiene tanta misericordia de su pueblo para con sus hijos, que a pesar de que el pecado causado y provocado y hecho por ellos mismos, por nosotros mismos, no es un impedimento que un corazón contrito y humillado que se acerca a Dios le impida a recibir un regalo de gracia de parte de Dios. Y es precisamente esto, hermanos, el pueblo falló, el pueblo de Israel falló deliberadamente contra Dios, y aún así el Señor les mostró misericordia. Tú y yo le hemos fallado al Señor en algún momento y el Señor aún así nos muestra su misericordia. Hemos analizado la restauración de parte de Dios con respecto a la adoración, esta restauración de nuestra relación con Él, cómo debe ser la forma correcta de adorar a Dios. Hemos analizado restaurando el orden con respecto a nuestras decisiones, en qué punto de nuestra vida estamos, cómo llegamos hasta acá y cómo evitamos cometer errores a futuro. Y el día de hoy veremos restaurando el gobierno. Y es que en esta parte de la Escritura el Señor empieza a darle indicaciones a los gobernantes. Ok, Dios les está diciendo, voy a restaurar tu ciudad, voy a restaurar el templo, voy a restaurar la adoración, voy a restaurar tu vida, tus territorios, pero también voy a restaurar tu gobierno. Y el día de hoy únicamente vamos a ver 2 puntos. ¿Cómo quiere Dios que se restaure el orden del gobierno? Ok, tal vez no podamos decir en mi país, que sería lo perfecto, ¿verdad? Pero en mi hogar, en mi familia. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, la Biblia nos va a dar varios puntos. Vamos a analizar que la forma de restaurar el gobierno es siendo ejemplo, ¿ok? Y siendo ejemplo de 2 cosas, siendo ejemplo de justicia y siendo ejemplo de adoración. Vamos a ver estos 2 puntos, así que pon mucha atención. Vamos a analizar Ezequiel 45, 9 al 25. Y el primer punto es, sé ejemplo de justicia. La Biblia nos dice, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. Aquí el Señor le está hablando a los gobernantes y les está dando 3 indicaciones puntuales de cómo se va a restaurar el gobierno. Y es que, hermanos, recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando un gobernador empezaba a obrar mal para con el pueblo, las consecuencias se dejaban ver en un tiempo. Entonces Dios le dice, ¿no quieres volver a caer en eso? Entonces corrige la manera en que gobiernas a las personas. Entonces, ¿cómo vamos a ser ejemplos de la justicia? Número 1, renunciemos a la violencia. Dice el dejad la violencia y la rapiña. En aquel entonces era muy común ver, era casi diario ver, que los mismos gobernantes propiciaban que se pelearan, que hubiera violencias, que hubiera riñas para resolver problemas y conflictos. El Señor les está diciendo, ya no hagas esto, evita este tipo de comportamientos. Hermano, en nuestra vida evitemos la violencia con nuestros semejantes, evitemos la violencia con nuestras familias, evitemos la violencia con nuestros seres queridos. Dejemos la violencia, dejemos esta parte, seamos portadores de paz, seamos agentes de la paz del Señor. Eso es lo primero. ¿Cómo soy ejemplo de justicia? Renuncio a la violencia. No resuelvo las cosas con violencia, no resuelvo las cosas con gritos, no resuelvo las cosas con agresividad. Al contrario. Dice, haced juicio y justicia. ¿Cómo soy ejemplo de justicia? Renuncio a la violencia y hago lo correcto. Dice, haced juicio y justicia. Y estas 2 expresiones nos muestran que debemos hacer lo correcto. El gobernante debe hacer lo correcto. No debía sacar provecho para sí mismo, no debía hacer cosas que perjudicaran a otros, pero que a él le trajeran beneficios. Eso no es lo correcto. Lo correcto es, a ti te toca una medida de trigo, esta medida es lo correcto. Y vamos a ver ahorita el contexto en el que nos está diciendo, porque en aquel entonces, como hoy en día también, era común decir, te voy a vender 1 kilo de arroz cuando realmente le estaban vendiendo 900 gramos. Sus básculas estaban alteradas para vender menos producto y recibir más recurso, cosa que claramente pasa hoy en día. Pero el Señor les está diciendo, no, haz lo justo. Si dices que estás vendiendo 1 kilo, vende 1 kilo. Si estás diciendo, bueno, voy a bajar, tengo que cambiar mis precios y cantidades, voy a vender 950 gramos, pero vende esa cantidad. Da lo justo, no abuses de las personas.
haz lo que es correcto. Hermanos, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo incluso, debemos hacer lo que es correcto. Debemos hacer lo que honre al Señor, no lo que nos convenga a nosotros. Honremos al Señor con cada una de nuestras decisiones. Y el tercer punto aquí, cómo ser ejemplo de la justicia, es renunciar a la estafa y al robo. Porque al final dice, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Y esta expresión imposiciones se traduce como estafar y robar al necesitado. Y es que en aquel entonces los gobernantes también era muy común ver que si alguna persona tenía carencia, pero tenía posesiones, el gobierno se las quitaba. No les daban un precio justo, no les daban lo que les correspondía, abusaban de eso y dejaban en la suma pobreza a las personas. Hermanos, ¿por qué muchos gobiernos hoy en día están llevando a las naciones a esos puntos? Porque se alejaron del consejo de Dios. Aquí la Biblia les está diciendo a los gobernantes, haz lo correcto. Haz lo correcto. Y claro, entre otros puntos, ¿verdad? Pero los principales son estos. No podemos cambiar tal vez toda nuestra nación. Dios puede, claro que sí, clamemos al Señor por eso. Pero lo que sí podemos cambiar es el orden y el gobierno de nuestro hogar. Hermanos, si tú eres padre de familia, tienes un matrimonio, tienes a tus hijos, entonces aplica estos principios, aplica estos puntos, sé ejemplo de la justicia, que tus hijos, que tu cónyuge sepa que tú eres el primero que aplica los principios que la Biblia le enseñó a los gobernantes. ¿Y qué vas a hacer? Renunciar a la violencia, vas a hacer lo correcto sin importar lo que suceda y al final vas a renunciar a estafar a las personas o a robarles al necesitado. Y el contexto en la cita bíblica es en las ventas. El Señor les dijo, si vendes una cantidad, si dices que vendes una cantidad, vende esa cantidad. No exageres en los precios, haz lo que es correcto. Aquí nos habla de 2 unidades, la efa y el bato. Balanzas justas, efa justo y bato justo. La efa era para una medida para productos secos y el bato era para líquidos. Entonces, sea grano, sea líquido, no importa lo que vendas, hazlo correcto, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que el Señor restaura el gobierno en nuestras familias o incluso en nuestra sociedad? Si hay algún presidente municipal o alcalde o algún puesto así, es tu oportunidad para aplicar lo que la Biblia dice. Segundo, sé ejemplo de la adoración. Y esto nos enseña 3 puntos de cómo puedo ser un ejemplo para la adoración. Dice la Biblia en el versículo 13, esta será la ofrenda que ofreceréis, la 6ª parte de una efa por cada homer de trigo y la 6ª parte de una efa por cada homer de cebada. Todo el pueblo, versículo 16, de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel, como un tributo. Pero, ¿qué va a hacer el príncipe de Israel con este tributo? Mas el príncipe corresponderá al dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en la luna nueva, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá de la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. El primer punto de cómo es que Dios restaura el gobierno siendo ejemplo de la adoración es enseñando con el ejemplo. El pueblo tenía que darle un tipo de impuesto, una ofrenda al príncipe de la nación. Y el príncipe de la nación ya no podía quedarse con esto. Ahora lo que él tenía que hacer es, de esta misma ofrenda, ofrecía un holocausto al Señor. De la ofrenda que él recibía y aparte lo que él tenía, ofrecía una ofrenda a Dios. Él era el ejemplo para todo el resto del pueblo. Hermanos, nosotros debemos ser ejemplo para nuestra familia, debemos ser ejemplo para nuestro hogar, debemos ser ejemplo de que adoramos a Dios. Si tú, padre de familia, honras a Dios, tus hijos te van a ver y te van a seguir esos pasos. Tú y yo debemos hacer eso, hermano. Enseñemos con el ejemplo. De esa forma es que Dios restaura el gobierno de mi hogar, de mi vida, de mi familia y claro, también de nuestra sociedad. Segundo punto de cómo es que se es ejemplo de la adoración, ofrece una ofrenda santa. El versículo 18 dice, así ha dicho Jehová el Señor, el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. La Biblia está enseñando que el príncipe no podía agarrar el animal que se le antojara. No es como que, pues este es el que menos me ha producido, voy a sacrificar este porque no tengo pérdidas. Ahí ya estaría cayendo nuevamente en los pecados de sus antepasados. El Señor le está diciendo, no hagas esto, al contrario, escoge una ofrenda perfecta. De la vacada escoge un animal limpio, sin defecto. Bueno, nosotros debemos hacer exactamente esto.
No te estoy diciendo tienes que dar tu carro en la iglesia porque eso no es bíblico, ¿ok? Es que tienes que dar una casa, hasta que tienes que ofrendar hasta que duela. La Biblia no nos enseña eso. Lo que sí nos enseña es de que la ofrenda que yo le dé al Señor, en lo económico puede ser, tiene que ser una ofrenda limpia, tiene que ser una ofrenda escogida, ¿ok? No puede ser lo que me sobre, porque ahí está hablando la intención de mi corazón. No estamos hablando de cantidad, el Señor no ve la cantidad, lo que el Señor ve es con qué disposición lo estamos dando. Y hermano, eso es lo más importante. ¿Con qué disposición estás dando tu ofrenda al Señor? La forma de enseñar la adoración en mi hogar es, ¿saben qué, familia? Vamos a escoger, a apartar una ofrenda al Señor, y eso nos conecta con nuestro tercer y último punto de cómo somos ejemplos de la adoración. Ofrece una ofrenda planeada. Y es que de los versos 20 al 25 nos empieza a dar las características de cada qué tiempo debían dar esta ofrenda y qué características debían cumplir estas mismas ofrendas. Y los puntos son los mismos. El punto es, debe ser una ofrenda planeada, una ofrenda preparada, una ofrenda escogida, y debe ser constante, o sea, con ciertas fechas para cumplir. Nosotros en la congregación, en la iglesia local, tenemos la oportunidad de ofrendar cada domingo. Bueno, pues a la semana apartemos con nuestro corazón en agradecimiento a Dios del fruto de trabajo que Él nos ha dado. Y Dios no necesita nuestro dinero. Uno puede pensar, es que solo estamos enriqueciendo a los pastores. Bueno, eso es algo que debemos clamar al Señor. Pero delante del Señor tú y yo debemos cumplir, en decir, Señor, no es necesariamente el 10%, ¿ok? Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la Biblia dice una ofrenda, punto. Si quieres que sea el 10%, adelante. Pero lo que sí es correcto es ofrenda, hermano. Da este recurso que Dios te ha dado, aparta una sección de esto y entrégalo al Señor. Tú dices, pero es que el Señor no ocupa el dinero. No, pero esa ofrenda en la congregación se ocupa para llevar una despensa a algún hermano, para suplir alguna necesidad, para comprar material en la iglesia local, material para los niños, para el grupo de oración, algo que se vaya ocupando. Hermano, el punto es, mi corazón no es codicioso, mi corazón no debe ser avaro, mi corazón no debe ser orgulloso ni egoísta. Al contrario, la ofrenda también es parte de la adoración congregacional, una adoración comunitaria. Esa es la forma en la que el Señor restaura el gobierno. Sé ejemplo de la justicia y sé ejemplo de la adoración. De esa forma el Señor restaura la manera en que Él quiere que sea guiada nuestro hogar, nuestra familia, nuestra sociedad y también nuestra nación. Así que, querido hermano, sigamos estos ejemplos, porque el Señor quiere restaurar nuestra vida. Restaura su santidad en nosotros, restaura la adoración que tenemos para con Él, restaura también el orden de nuestra vida, nuestras decisiones, y hoy aprendimos que Él restaura el gobierno de nuestra vida, de nuestro hogar. Que esa sea la iglesia que Cristo venga a buscar, una iglesia restaurada por Él. Que Dios te bendiga y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto.